Buenos días, muchachos, ¿cómo han estado? Buenos días, profe. Muy bien, Buenos gracias. días. Buenos días, profe. Bueno, espero todos estén muy bien. Bueno, antes de cualquier cosa, pues decirles que, o pedirles, digamos, una disculpa por el retraso en la calificación de los exámenes parciales. Digamos, se me juntó tanto los parciales de los dos cursos de filosofía como otra actividad que estoy haciendo en antropología y cosmovisiones. Entonces, como decidí primeramente salir de esta actividad de antropología y pues muchísima más gente que en estos cursos, por eso, digamos, he presentado este retraso con respecto a los exámenes parciales, pero en el transcurso de esta semana irán conociendo pues la nota y las correcciones a los parciales, tanto de metafísica como de teoría del conocimiento. Entonces, simplemente era darles como ese aviso, esa nota. Bueno, entonces hoy empieza una segunda parte, una segunda mitad de este curso de teoría del conocimiento, en donde, digamos, ya vamos a abarcar con más generalidad muchos más temas variados, ¿cierto? Es decir, en la primera parte le dedicamos la mitad del curso a revisar con cierto nivel de detalle los argumentos pues, de tres pensadores muy específicos, Descartes, Hume y Kant, ¿cierto? Entonces en eso nos quedamos. Y ahora, pues vamos a dar un salto temporal hasta inicios del siglo XX y nos vamos a concentrar durante las siguientes semanas en diferentes maneras, en diferentes propuestas que giran alrededor de una cosa llamada la filosofía de la ciencia, ¿cierto? El cual, digamos, ustedes en su programa tienen un curso dedicado exclusivamente a este tema, por lo cual estas sesiones que siguen tendrán simplemente un carácter introductorio, ¿cierto? De aclaración de qué es eso de filosofía de la ciencia y cuáles serían los puntos fundamentales que trata, digamos, un círculo de Viena, digamos, un Karl Popper, un Thomas Kuhn. Estoy pensando seriamente en cambiar a Lakatos por Bachelard, pero eso se los avisaré en su momento. Pero antes de nada, ¿qué es eso de la filosofía de la ciencia? Digamos que escolarmente se suele considerar dentro de estas subramas que han ido surgiendo en la filosofía, sobre todo desde el siglo XX, que estas tres, digamos, disciplinas se les conoce como estudios metacientíficos. ¿Cómo así que estudios metacientíficos? Es decir, dada una práctica, ¿sí? Dado un fenómeno, como en este caso la ciencia, que tiene, digamos, sus diferentes ramas, física, química, biología, etcétera, etcétera, que tiene cada una unos objetos, que tiene, digamos, unos métodos, que pretende responder cuestiones acerca de la naturaleza, pero digamos que detrás de esa práctica científica hay factores que la condicionan, ¿cierto? Es decir, lo que hace el científico en su laboratorio, ¿sí? O en sus experimentos, tratando de descubrir cosas nuevas sobre algún objeto en particular, se parte de la base de que ese científico está ya aceptando ciertas cosas o presuponiendo ciertas cosas que fundamentarían su práctica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el hecho de que su conocimiento sea experimental, el hecho de que su conocimiento, de que su práctica dé como resultado un conocimiento verificable, que repetible, ¿cierto? Contrastable empíricamente. Pero digamos que el científico, digamos, acepta esos requisitos, trabaja con una definición o tiene
una cierta concepción de qué es objetividad, de qué es experimento, pero digamos que no se preocupa por profundizar, digamos, por las condiciones mismas de su práctica, no se preocupa demasiado en profundizar, pues, qué es objetividad, por ejemplo, la observación empírica, qué es una hipótesis, por qué se debe plantear hipótesis, ¿cierto? Todos esos conceptos, esos razonamientos, esos argumentos en los que el científico no profundiza, pero que son fundamentales para su práctica, pues serían el objeto de estos estudios metacientíficos, ¿cierto? Del cual nosotros solo nos ocuparemos de la filosofía de la ciencia y un poco de historia de la ciencia, aunque digamos muy por encima. Ya la sociología del conocimiento científico sí es ya un campo sumamente especializado, muy interesante, del que quizás en algún momento trate algo en otro curso de teoría del conocimiento, pero que por el momento lo vamos simplemente a dejar ahí. Entonces, para empezar a ver qué es esto de la filosofía de la ciencia, tenemos que partir de lo siguiente, listo. Desde Copérnico, desde Galileo, es decir, desde lo que es la revolución científica en particular, digamos que hubo un cambio muy grande en la manera como se concebía el conocimiento, cómo se concebía, digamos, la investigación y la manera de preguntar y de averiguar acerca de la realidad. Quizás el cambio más importante es una cierta unión entre la teoría y la técnica o la práctica, ¿cierto? Es decir, que el conocimiento de la realidad no pasa solamente por la especulación conceptual, no pasa solamente por el razonamiento lógico, sino que también, digamos, hay que observar la realidad, ¿sí? Y observar la realidad, como ya lo mencioné en alguna ocasión, pues requiere pensar acerca de, bueno, cómo vamos a observar esa realidad, qué necesitamos. No solamente la especulación conceptual, listo, necesitamos intervenir sobre la naturaleza. Entonces surge la noción del experimento, pero para hacer experimentos se requieren herramientas, se requiere tecnología, se requiere, digamos, cierta manipulación, ¿sí? En el sentido, pues, del trabajo manual. Por eso, digamos, se da esa unión entre la teoría y la práctica, que hasta la escolástica, hasta el Renacimiento, fueron cosas como muy separadas entre sí, ¿cierto? Por un lado, el conocimiento teórico y por otro lado, lo que sería la práctica, la artesanía, la técnica, cosas así por el estilo. Pero que con la revolución científica se unen para formar una nueva concepción de lo que debe ser el saber. Y digamos que después de la Ilustración, que fue como el gran difusor cultural de la importancia de la ciencia, del método científico, y empezó a surgir un movimiento más o menos por principios o mitad del siglo XIX llamado el positivismo, ¿sí? ¿Sí? Que no es el Círculo de Viena todavía, ¿cierto? Sino un antecedente. El positivismo, que se puede identificar con un personaje que es el francés Auguste Comte, ¿cierto? Y digamos que Comte es el primero en formular explícitamente la tesis con la cual se va a identificar el positivismo y que el Círculo de Viena, cambiando ciertas cosas, obviamente, corrigiendo ciertas cosas de la propuesta de Comte, va a defender su postulado fundamental. Y es que la ciencia, ¿cierto? El conocimiento que ha sido resultado o producto de la ciencia es el escalón más alto del conocimiento que se puede alcanzar. Está por encima del conocimiento del sentido común,
está por encima del conocimiento meramente intuitivo, está por encima del conocimiento exclusivamente empírico, solamente, digamos, sensible, y por ende, ya que hemos alcanzado una manera de conocer cómo es la ciencia que nos ha permitido comprender tan bien cómo es la realidad y sobre todo, la realidad no, la naturaleza, y sobre todo intervenir en la naturaleza, descubriendo sus regularidades para saber cómo manejarla y cómo sacarle provecho para nuestro propio beneficio, entonces hemos llegado al escalón más alto y en últimas lo que defenderán tanto Comte como el Círculo de Viena es que es el conocimiento por excelencia, digamos, el modelo fundamental de lo que debe ser el conocimiento. Entonces ya digamos que una teoría del conocimiento no tendría que preocuparse por un concepto amplísimo de conocimiento que incluiría el sentido común, que incluiría cierta intuición, que incluiría preguntas metafísicas, etcétera, sino que ya se restringiría a, bueno, si comprendemos cómo funciona la ciencia, que ya ha demostrado su éxito, su capacidad de darnos conocimiento verdadero sobre el mundo, realmente vamos a poder responder a la pregunta por el conocimiento, ¿sí? De hecho, a esa tesis es justamente el título de uno de los muchos ensayos que surgieron en el contexto del Círculo de Viena, que es de Rudolf Carnap, ¿sí? Se llama De la teoría del conocimiento a la lógica de la ciencia, ¿sí? Ya ese título, digamos, nos permite intuir por dónde va la cosa, ¿cierto? La ciencia ha demostrado ser la mejor conocedora de la realidad. Averigüemos qué hay detrás de la ciencia y con eso nos haremos a una imagen clara de lo que es el conocimiento. Entonces, digamos que desde esa idea básica de Auguste Comte, también se puede mencionar a otro personaje no muy conocido de la historia de la filosofía, pero que en este contexto fue muy importante, como lo es Henri de Saint-Simon, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero hoy no vamos a hablar ni de Comte ni de Henri de Saint-Simon. Es más, ni siquiera vamos a hablar de un filósofo, sino que vamos a hablar de un grupo de filósofos, ¿cierto? De un equipo, ¿cierto? Conocido como el Círculo de Viena, ¿sí? En otros textos donde no suelen, digamos, traducir ciertos nombres en lengua original, si ustedes se encuentran esta expresión, Wiener Kreis es Círculo de Viena en alemán, ¿cierto? Para que, digamos, no se confunda. Círculo de Viena, entonces, es un grupo de filósofos que incluye muchos nombres que pertenecieron a él, que participaron durante los años que logró durar este Círculo de Viena en la Universidad de Viena, precisamente, ¿sí? Es decir, un grupo de filósofos, científicos, matemáticos, hasta economistas hubo ahí dentro del Círculo de Viena, que se empezaron a reunir, ¿sí? Vieron que coincidían en esa idea fundamental de la ciencia como el culmen o lo máximo, el máximo nivel que pudo alcanzar el conocimiento y que estaba, digamos, dentro del estudio de la ciencia, la verdadera teoría del conocimiento. Repito, son muchos nombres, pero se pueden destacar unos cuantos. Por ejemplo, su fundador, que es de quien ustedes leyeron el texto para esta semana, que es Maurice Schlick, ¿cierto? Pero también hay otros muy conocidos, o digamos dentro del estudio de la filosofía de la ciencia, Wolf Carnap, Neurath, ¿quién más? Ernst Mach, que no era filósofo sino físico, Neurath era economista,
otros, digamos, ya no tan reconocidos como, no tan nombrados como Hans Hahn, y otro, digamos, que es un caso aparte, como él mismo es un caso aparte, pues Wittgenstein, ¿cierto? Wittgenstein perteneció por un tiempo al Círculo de Viena. El Círculo de Viena, digamos, discutió su Tractatus Logico-Philosophicus, pero como era propio de una personalidad como la de Wittgenstein, rápido se desencantó y rápido abandonó el Círculo de Viena, ¿cierto? Entonces, vuelvo y repito, entonces era un grupo de filósofos que empezaron a reunirse en torno a esa idea fundamental y empezaron a, pues, discutir ciertas cosas como grupo, ¿sí? No se puede decir que tengan un pensamiento totalmente monolítico, digamos, único, como este es el pensamiento del Círculo de Viena, porque, pues, como no podía ser una sorpresa, había desencuentros y desacuerdos en detalles de esa elaboración acerca de cómo es la ciencia y qué hay detrás de ella y qué es lo que le permite a ella ser el conocimiento tan acabado que es. Pero digamos que así como tenían diferencias, también tuvieron sus acuerdos, tenían sus convergencias. Así fue como inauguraron una revista, ¿sí? Una revista que en alemán es Erkenntnis, conocimiento, la revista Conocimiento, y en donde, digamos, empezaron a publicar los artículos de todos estos filósofos del Círculo de Viena, dentro de los cuales está sobre el fundamento del conocimiento de Schlick, que es después del que vamos a hablar esta semana. Y además, publicaron una suerte de manifiesto, ¿sí? O de manifiesto programático, como bueno, nosotros somos el Círculo de Viena y estos son nuestros principios fundamentales, esto es lo que nos interesa, esto es lo que, digamos, en general pensamos acerca del conocimiento y nuestros objetivos son estos. Y ese manifiesto se llama, pues, precisamente la visión científica del mundo de 1929. Todo marchaba muy bien hasta que, tal como le ocurrió, por ejemplo, a la escuela de Frankfurt, con el ascenso de Hitler al poder, como algunos de estos eran judíos, como la inmensa, pues prácticamente todos estaban en contra del ideal nazi, pues obviamente se vieron en peligro, ¿sí? Empezaron como a sentir la persecución del régimen nazi y muchos pues se tuvieron que exiliar y el grupo como tal, el círculo como tal, pues se acabó, ¿cierto? Que no quiere decir, digamos, que no volvieron a pensar ni a escribir cosas. De hecho, ese suceso, vamos, tan traumático, permitió que en el ámbito filosófico, sobre todo angloparlante, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, empezaran a desarrollar un estilo de filosofía, digamos, muy propio de ellos y cuya semilla la implantó precisamente el Círculo de Viena, porque, por ejemplo, Carnap se exilió en Estados Unidos, Neurath creo que también, Schlick no se pudo exiliar, fue asesinado. Otra tragedia ahí en el medio. Wittgenstein estuvo en Inglaterra. Y digamos que esos desarrollos de la filosofía de la ciencia, de la lógica, del lenguaje en relación con el conocimiento científico, se empezaron a convertir casi que en la norma dentro de la filosofía en las universidades angloparlantes, y que se conoce normalmente con el nombre de filosofía analítica, ¿sí? Con ese nombre de filosofía analítica, digamos, no es una doctrina, no es un conjunto de afirmaciones, sino más bien un estilo, ¿sí? Un estilo muy apegado a la semilla que implantó el Círculo de Viena. Entonces es un estilo que busca, digamos, ser lo más claro posible. Digamos, un filósofo que se dice a sí mismo analítico,
una de las cosas que más detesta son los textos, digamos, confusos, que hay que leer demasiadas veces, que no son claros, ¿cierto? Entonces, es muy común que no tengan la mejor impresión de Hegel, por ejemplo, o de Nietzsche, o de Martin Heidegger, o de Derrida, o de Deleuze, porque suelen ser pensadores cuyas expresiones son un poco más difíciles de interpretar, ¿cierto? Y hacen referencia a problemas o a asuntos que en muchas ocasiones un filósofo analítico, digamos, de corte, digamos, más positivista, considera que no son realmente problemas filosóficos, ¿cierto? Aunque evidentemente de un tiempo para acá, pues la filosofía analítica se ha vuelto mucho más heterodoxa en ese sentido. Digamos que ya no es extraño, por ejemplo, encontrar filósofos que se formaron en este estilo de filosofía, pero que han reivindicado a esos pensadores que en su momento filósofos como Carnap, Schlick o Neurath consideraban que no valían la pena porque hablaban de cosas que no tenían sentido, como Hegel, como Heidegger, etcétera, ¿cierto? Bueno, solo por mencionarlo, Schlick, digamos, que quizás la mayor tragedia que le tocó vivir al Círculo de Viena, digamos, como grupo, fue justamente el asesinato de Schlick por uno de sus estudiantes cuando iba a iniciar clase. Un estudiante, digamos, que se había fanatizado mucho por la ideología nazi y, pues, bueno, por esas cosas de la vida, pues le dio por asesinarlo antes de clase. Y digamos que eso fue como el punto de inflexión y ahí decidieron todos exiliarse. Bueno, entonces, para entender mejor este texto que ustedes leyeron, o mejor dicho, antes de empezar a contextualizar, les pregunto, ¿cómo les fue con este ensayo de Schlick? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué impresiones les generó? ¿Qué no entendieron? ¿O qué les llamó la atención? Profe, pues la verdad yo casi no le entendí Sí, al autor. Pues sí. tenía pues unas palabras muy, no sé si confusas, pero pues no pueden entender el contexto o bueno, cuál sería su idea principal pues para llegar pues, a sus objetivos. Pues Sí. es lo que no, pues como tal no logré captar para poder entender lo que sigue en adelante. Listo, Cristian, muchas gracias. ¿Quién más? No, ningún otro. ¿Ninguna otra impresión? ¿O coinciden todos con Cristian, por ejemplo? Que puede ser una posibilidad. Profe, yo coincido también con Cristian. Listo. ¿Alguien más iba a decir algo? Bueno. Camila, adelante. Tampoco. No, porque lo mismo. También te dejó perpleja. Lo mismo. Sí, sí. Bueno, listo. Entonces, sí. Sí, profe, pues esta introducción que usted hizo, pues como que lo aterriza mucho a uno, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del Círculo de Viena, que es, como usted bien lo decía, ese grupo de filósofos, de entre esos economistas y demás disciplinas, pues, que se reunieron, pues, en torno a una temática, pues, filosófica. Entonces, sí, esa era como una de mis cuestiones que ayuda mucho. Y pues, claro, es un texto que lo deja uno bastante perplejo, ¿no? Bueno, pues como profundizarlo un poco. Gracias, Sí. profe. Listo, Jimmy. Bueno, entonces así las cosas, sí hace bastante falta contextualizar un poco lo que es propiamente los puntos, digamos, en los que más o menos coincidían
todos los que hacían parte del Círculo de Viena, sobre todo desde este texto de la visión científica del mundo. No lo puse para este curso por ser demasiado extenso, ¿cierto? Y digamos que vi que en este ensayo de Schlick se trataban, digamos, casi que los mismos temas, obviamente con su visión particular, que se distingue, por ejemplo, en ciertos detalles de Carnap o de Neurath. De hecho, él los menciona en ocasiones y, digamos, sobre todo a Neurath le critica su coherentismo, ¿cierto? Considerar que la verdad de una proposición es que no entre en contradicción con un sistema de proposiciones, pero eso lo veremos con más detalle. Bueno, el Círculo de Viena también es conocido con varios nombres, como el de positivismo lógico, y ya veremos por qué lógico, o empirismo lógico. Y quizás este último sea el que mejor refleja el pensamiento filosófico de este grupo, empirismo lógico. Entonces empecemos porque el Círculo de Viena es un grupo de filósofos empiristas, ¿cierto? Y ellos mismos afirman que se inspiran sobre todo en las ideas fundamentales de David Hume, ¿cierto? En considerar las impresiones o los datos de los sentidos como el punto de partida fundamental del conocimiento. Obviamente no coinciden con Hume en todo, ¿sí? Por ejemplo, su concepto de su crítica de la causalidad, su crítica de la noción de identidad de los objetos, pero digamos que la idea fundamental de los sentidos son el verdadero fundamento en últimas de todo conocimiento, es una idea en la que todos coinciden, que todos van a defender y que van a desarrollar paulatinamente. Pero no solamente, digamos, se limitaron como Hume a considerar el problema de los sentidos o de las sensaciones, sino que vieron que aparte de nuestros sentidos o los datos de los sentidos tienen que expresarse en el lenguaje, ¿cierto? Es decir, la ciencia como conocimiento en su máximo nivel tiene un lenguaje particular, o hay algo en el lenguaje que permite, ¿sí?, que a través de la ciencia se expresen proposiciones o enunciados verdaderos acerca del mundo. Entonces, el plus que le van a agregar a ese empirismo y que lo hace lógico es la relación entre, bueno, esos datos de los sentidos y el lenguaje, ¿sí? Ahí va a estar más o menos el núcleo del asunto, el núcleo de su discusión. Entonces, es el lenguaje, el método científico, ¿sí? Va a ser también un tema fundamental. Dentro del lenguaje estaría también la lógica, etcétera, etcétera. Pero ellos van a ser, sobre todo, sumamente conocidos por plantear, digamos, por primera vez, o al menos de manera explícita, esa relación entre los datos de los sentidos y el lenguaje con la noción de proposiciones con sentido y proposiciones sin sentido. Y esa idea la van a tomar especialmente de Wittgenstein, ¿cierto? Que Wittgenstein, en los años 20, 1921, si no estoy mal, publica el Tractatus Logico-Philosophicus. Y ahí Wittgenstein va a desarrollar, entre otras cosas, esa noción de enunciados o de proposiciones con sentido. Y va a dar surgimiento a esto, a lo que se va a conocer posteriormente como el principio de verificación. Es decir, a ver, la ciencia como más alto nivel de conocimiento nos proporciona una serie de enunciados, de proposiciones, de oraciones, ¿sí?, de frases que dan cuenta de una realidad
y dan cuenta de una realidad de forma verdadera, ¿cierto? De forma verdadera. Y, digamos, esas proposiciones, dice, tienen un sentido. Ya te voy a dar la palabra, Camila, termina esta idea y ya te doy la palabra. Esas proposiciones, dice, tienen sentido. ¿Y por qué tienen sentido? Porque ¿sí? Porque en última instancia, como veíamos con Hume, retrotraen de manera fundamental a datos de los sentidos, a percepciones, ¿cierto? Si una proposición de ninguna manera puede retrotraerse a datos de los sentidos, ¿sí? Como por ejemplo el concepto de sustancia, entonces de esa proposición, el problema de esa proposición es, dirá el Círculo de Viena, que yo no puedo decir si es verdadero o si es falso. Un ejemplo, si yo digo, los gatos tienen 5 patas, ¿sí? Esa proposición es falsa. ¿Y cómo yo sé que es falsa? Porque puedo hacer la verificación con mis sentidos, viendo que los gatos no tienen 5 patas, sino 4. A pesar de que esa proposición es falsa, tiene sentido, ¿cierto? ¿Y por qué tiene sentido? Porque me indica cuál es el hecho real que debo averiguar para saber si mi proposición es verdadera o es falsa, ¿cierto? Entonces, en contraposición con ese ejemplo, pondré otro. La sustancia es la entidad, ¿sí? ¿Cuál sería el problema, según ellos, con esta proposición? Que esa proposición no me señala algo real, algo en el mundo exterior, algo que pueda comprobar con mis sentidos para saber si una proposición como la sustancia es la entidad es verdadera o es falsa. Como no puedo hacer esto, esa proposición no puedo saber si es verdadera o si es falsa. Y de una proposición de la que no puedo saber si es verdadera o es falsa, no tiene sentido, ¿cierto? Y eso va a ser, digamos, algo fundamental porque Wittgenstein, en una parte del Tractatus, va a decir que prácticamente todos los problemas de la filosofía, salvo uno muy específico, tienen un problema fundamental, y es que justamente son o conducen a proposiciones que carecen de sentido, ¿cierto? Sobre la idea del bien, no podemos saber si es verdadera o es falsa. Sobre la sustancia, no podemos saber si es verdadera o es falsa. Sobre Dios, no podemos saber nada que sea verdadero o que sea falso. Sobre el alma, ¿sí? Y por sobre el alma, refiérase un poco indirectamente a sobre la ética. No podemos saber nada verdadero o falso, no podemos distinguir entre lo verdadero y lo falso. Por ende, esa clase de proposiciones sobre las que no podemos saber nada verdadero o falso, ¿sí? No tienen sentido. Y lo, digamos, sorprendente y que generó mucha polémica y mucha discusión e hizo tan famoso al Círculo de Viena, es que consideraron que la metafísica, ¿sí? Y dentro de la metafísica estaría incluida la religión, la ética, etcétera, se compone única y exclusivamente de proposiciones sin sentido, de proposiciones sobre las que no se pueden saber si son verdaderas o falsas. Entonces, ¿qué habría que hacer con ellas? Pues desecharlas, ¿sí? Dejarlas de lado. ¿Por qué? Porque como no nos van a decir nada verdadero sobre el mundo, entonces ¿para qué vamos a seguir dándoles vueltas? ¿Y qué nos puede decir cosas verdaderas o falsas sobre el mundo? Ante todo, el lenguaje consentido. Y el lenguaje consentido, ellos creían que estaba en manos prácticamente de la ciencia, o digamos, el conocimiento más alto posible que se puede alcanzar mediante proposiciones con sentido es el que puede alcanzar la ciencia, ¿cierto? Entonces, digamos que
eso va a tener una consecuencia muy, muy especial, y es que la filosofía, ¿sí?, va a tener una misión muy específica, ¿cierto? Ya no se va a preocupar por Dios, por la libertad, por el alma, por la sustancia, por la causalidad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Sino que ya su única misión, de hecho eso es lo que van a decir Carnap y Wittgenstein especialmente, su única misión va a ser aclarar la estructura del lenguaje con sentido, y del lenguaje con sentido cuyo conocimiento más alto alcanza la ciencia, es decir, aclarar el lenguaje de la ciencia, ¿sí? Establecer la estructura lógica del lenguaje de la ciencia y nada más, ¿cierto? Es decir, que lo que durante 2000 años le partió el coco a los filósofos con ese nombre de metafísica, pues sencillamente fueron 2000 años de pérdida de tiempo, ¿sí? Fueron 2000 años de pérdida de tiempo, porque a la larga esas discusiones sobre la sustancia o sobre Dios o sobre la libertad, como no refieren en última instancia a algo que yo pueda captar con mis sentidos, ¿sí?, no puedo saber si es verdadero o si es falso. Y si no puedo saber si es verdadero o falso, pues ¿para qué le vamos a seguir dando más vueltas al asunto? Camila, ahora sí, cuenta. Bueno, profe, lo mío era solamente una pequeña bobadita. Es que estaba hablando con un compañero y estamos hablando sobre las matemáticas. Entonces yo quiero saber y estar completamente segura de si las matemáticas son una de las únicas verdades exactas, absolutas, que se pueden saber, desde las que se tienen conocimiento y certeza, ¿cierto? Que son las que hacen parte de los juicios sintéticos a priori, ¿cierto? Bueno, eso era, Sí. profe, muchas Voy gracias. a precisar algo sobre lo que me preguntas. Claro, hay solamente un conjunto de proposiciones que dice el Círculo de Viena. No dicen nada sobre el mundo, ¿sí?, sobre objetos reales, palpables, con los sentidos, pero que sin embargo no serían proposiciones sin sentido, ¿sí?, o metafísicas, que serían justamente las matemáticas. Y pues pregunta, bueno, ¿por qué las matemáticas sí y la metafísica no? La razón que dan es prácticamente la misma razón que en su momento dio Kant, ¿sí? Es la misma razón que en su momento dio Kant, que las matemáticas, ¿sí?, y la geometría y la lógica, pongámoslo aquí, las matemáticas y la lógica, a diferencia de lo que pensaba Kant, ¿sí?, están constituidas por juicios analíticos, ¿cierto? Entonces ya sabemos lo que son los juicios analíticos, proposiciones en las cuales el predicado y el sujeto tienen una relación de identidad, o lo que es lo mismo, donde el predicado está incluido en el concepto del sujeto. Entonces dicen ellos, si bien técnicamente no dicen nada acerca de objetos reales, no dicen nada acerca del mundo, sí es un sistema de proposiciones coherente que da cuenta de nuestra capacidad misma de pensar y de nuestro lenguaje mismo, ¿cierto? Y como es una capacidad de lenguaje que puede ser llevada o aplicada en la realidad, ¿sí?, entonces sí, digamos, son conocimiento válido, a pesar de que técnicamente, al hablar del número 3 o al hablar del triángulo o al hablar de una proposición condicional, no me esté refiriendo a objetos concretos, ¿cierto? El problema de la metafísica, como pensaba Kant en su momento, es que solamente con conceptos, ¿sí?, y con razonamientos lógicos, pretende decir cosas sobre el mundo exterior, ¿sí? Las matemáticas y la lógica solamente se quedan en pensamientos, ¿cierto? Solamente se quedan en pensamientos coherentes que forman un sistema coherente y que puede ser aplicado a la realidad, ¿sí? En cambio, la metafísica
pretende no aplicar conceptos a la realidad, sino decir la realidad es así, pero solamente con conceptos, sin apelar a los sentidos. Entonces, digamos que la razón es precisamente esa. Claro, la experimentación, la posibilidad de llevar el conocimiento a la experiencia empírica, ¿sí? A la experiencia de los sentidos, hace parte fundamental de lo que serían esas proposiciones con sentido. ¿Qué otra pregunta me dan por el chat? Camila, adelante. Sí, que si, por ejemplo, que las matemáticas sean exactas, o sea, no es que sean exactas, sino coherentes. Ajá, sí. ¿Es eso? O sea, no son Sí. exactas. Ajá. No, exactas en el sentido de que las diferentes proposiciones que se van derivando, ¿sí? No se contradicen, ¿sí? No. Claro, porque las matemáticas realmente tienen que ser exactas, porque No si pueden no tiene cabida para dar otra respuesta. Pero entonces sí significa que son exactas, ¿cierto? Sí, exacto. Verdad es absoluta. Su exactitud radica en que no pueden derivarse lógicamente, ¿sí? Es decir, infiriendo de manera válida dos proposiciones contradictorias, ¿cierto? No, digamos, en principio, las matemáticas tienen esa característica, que partimos de unos axiomas, ¿sí? Como por ejemplo, que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Partimos de axiomas, de esos axiomas empiezan a deducir diferentes proposiciones, pero esas proposiciones no se contradicen entre sí, ¿cierto? Mantienen una coherencia, y una coherencia que puede ser aplicada a la realidad. Al mundo real, sí. Gracias, profe. Exacto. Entonces, empecemos a mirar más o menos de por dónde va el agua al molino. Entonces, la visión científica del mundo es su manifiesto de 1929. Entonces ellos básicamente estaban de acuerdo en lo siguiente. Sí. Primero, en la necesidad de una unificación de las ciencias en torno a un lenguaje con sentido que remita siempre en última instancia a hechos palpables por los sentidos. Entonces, van a crear o van a fundamentar una visión filosófica llamada el fisicalismo, ¿cierto? Sobre todo, no dirás que es el que le va a dar ese nombre, ¿sí? Todas las ciencias, física, psicología, sociología, biología, etcétera, etcétera, todas deben formar un lenguaje y unos conceptos de manera tal que siempre sus proposiciones remitan a hechos físicos, ¿sí? A hechos físicos, a cosas que se pueden experimentar de alguna manera. Profe, o sea que la teología quedaría descartada por completo. Totalmente. Y también la filosofía en parte. Muy buena parte de la filosofía, sí. Oiga, entonces, La teología sería metafísica, sería un conjunto de proposiciones sin sentido, ¿sí? Que no remiten a nada real en el sentido de físico, de natural, de captable con los sentidos, y si no remiten a nada real, pues sencillamente no vale la pena, así de simple, ¿cierto? No se andaban con medias tintas, ¿tá? Cuando, digamos, iban en serio con esta idea, y digamos que para ellos había ciertos problemas, ciertas preguntas que estaban erradas desde el inicio, o sea, que no tienen sentido, que no hace falta
quebrarse la cabeza buscando una respuesta porque sencillamente no la puede haber. Porque como hace referencia a cosas que no remiten en última instancia a cosas captables con los sentidos, pues sencillamente no vale la pena. ¿Sí? Y eso, digamos, generó mucha polémica dentro de la filosofía, ¿sí? Mucha polémica dentro de la filosofía y pues dio lugar a una postura filosófica llamada el cientificismo, ¿sí? Que como tal, digamos, también tiene sus problemas, pero no viene al caso. Entonces, a ver, me preguntan por aquí por el chat, que los veo con cara de angustia y preocupación. Las matemáticas son una verdad absoluta. Empecemos porque la noción de verdad absoluta para el Círculo de Viena, digamos, habría que entrar a aclarar qué es una verdad absoluta, para, digamos, no recaer en metafísica, como pensarían ellos. De hecho, hay una anécdota que cuenta Giovanni Reale en su Historia de la Filosofía, muy graciosa respecto a lo que eran las reuniones del Círculo de Viena. Digamos que había uno de ellos, Neurath, era especialmente cansón respecto a la idea, digamos, de eliminar la metafísica. Y digamos que llevó tan al extremo esa postura que, o sea, que primero empezó simplemente interrumpiendo a sus compañeros y diciéndole: lo que usted está diciendo es metafísica por esto y esto. Después vio que tenía que decir tan seguido eso, que lo que hacía era que cuando escuchaba algo que no le cuadraba, decía metafísica, hasta que sus compañeros ya estaban como tan molestos que le dijeron: venga, Otto, más bien, entonces hagamos lo siguiente. Cuando alguno de nosotros diga una cosa que a usted le parezca por alguna razón que es metafísica, pues simplemente diga M y nosotros le preguntamos por qué. A lo que Neurath respondió: pues yo creo que más fácil digo no M cuando no estén hablando de metafísica, ¿sí? Así, digamos, fastidioso era el hombre. Pero digamos que la idea detrás era tratar de ser coherente con, bueno, cada cosa que decimos, que esté lo más pensada posible, para no ir a decir cosas que a la larga no tienen que ver en última instancia con hechos captables con los sentidos. Profe, Sí. pero yo, en cuanto a las matemáticas, yo creo que se referiría a verdad absoluta si se entiende universalmente. Y como las matemáticas son universales, pues se podrían tomar como una verdad absoluta. Sí, en tanto sus resultados sean correctos, ¿sí? Digamos, si llega a resultados verdaderos, si algo es verdadero, sería absolutamente verdadero, ¿sí? No daría lugar a excepciones, no daría lugar a ambigüedades, no daría lugar a segundas opiniones. Digamos que en ese sentido de absoluto se podría considerar. Bueno, entonces, dice unificación de las ciencias. Y el medio para lograrlo es lo que ellos llaman el análisis lógico, ¿sí? Si la ciencia que ha logrado descubrir cosas verdaderas acerca del mundo las comunica a través del lenguaje, es porque el lenguaje de la ciencia tiene una lógica, tiene una estructura que es la que permite, ¿sí?, expresar proposiciones verdaderas y que realmente den cuenta de hechos verdaderos del mundo, ¿cierto? Entonces, sobre todo Rudolf Carnap se va a dedicar en mayor medida a ese análisis lógico. De hecho, él tiene varios ensayos donde habla de, permítanme, de semántica y sintaxis lógica, es decir, cómo de manera lógica derivamos los significados de las palabras, semántica,
y cómo deben ordenarse, ¿sí? Para que ese lenguaje dé lugar a proposiciones con sentido, que sería como lo que es la sintaxis lógica, pero no hace falta entrar en mayores detalles. Y las consecuencias, digamos, de esas dos cosas serían, uno, la eliminación de la metafísica, dentro de la cual está incluida la teología, dentro de la cual está incluida la ética, digamos, conceptualmente hablando, ¿sí? No es que ellos no creyeran en la ética, sino que tenían una visión muy diferente y para ellos, digamos, la ética no da cuenta de hechos, ¿cierto? Como no da cuenta de hechos, no podemos derivar verdades universales de la ética, sino que la ética depende más es de las propias emociones y de la psicología humana. De hecho, creo que es el mismo Schlick quien tiene un ensayo sobre la ética, dice qué pretende la ética, en donde básicamente su conclusión final es la ética tiene que supeditarse a la psicología, una psicología de corte empirista, de corte física, ¿cierto? Es decir, de un análisis del funcionamiento del cerebro que responda a la pregunta por qué y bajo qué criterios nosotros consideramos como algo como bueno y esa idea se implanta en nuestro cerebro. Digamos, una conclusión un poco extraña, pero es coherente con lo que ellos pensaban. Y digamos que el resultado positivo, junto con la eliminación de la metafísica, sería esa clarificación del lenguaje, de los conceptos que dan lugar, digamos, a las teorías científicas, que dan lugar al método científico, ¿cierto? Y por su parte de los fundamentos de la matemática. Entonces, de ese círculo de Viena, pues obviamente hay varias propuestas fundamentales con las cuales todos estos pensadores están más o menos de acuerdo y que unificaron en este manifiesto programático de la visión científica del mundo. Podemos mencionar varios. Entonces, es el principio de verificación como un criterio para distinguir entre las proposiciones con sentido y las proposiciones sin sentido, que solo tienen sentido las proposiciones que pueden ser verificadas empíricamente y las proposiciones que pueden ser verificadas empíricamente en su nivel más alto de conocimiento serían las de las ciencias naturales, ¿cierto? Es decir, aquí se toma como modelos principales sobre todo a la física, ¿sí? Que sería como, o sea, si Descartes veía en esa matemática universal el modelo de construcción del conocimiento, el círculo de Viena va a ver en la física como ciencia natural ese modelo, ese mismo modelo. Que la matemática y la lógica son conjuntos, dice, de tautologías, ¿cómo así que de tautologías? De proposiciones que manejan una relación de identidad, proposiciones que pueden igualarse, ¿cierto? Digamos, el símbolo por excelencia de las matemáticas y el símbolo que le da el sentido que tiene es el símbolo igual, ¿cierto? Cada operación matemática es la deducción de una igualdad, ¿cierto? De que unos términos son iguales a otros. Por eso son tautologías. Lo que en lógica, ese concepto de tautología es de una proposición que dice lo mismo, o de dos proposiciones que dicen lo mismo, digamos, lógicamente se les conoce como tautologías. Que la metafísica, la ética y la religión, al no contar con proposiciones verificables, son un conjunto de falsos problemas basados en falsos conceptos y que dan lugar
a pseudoproposiciones, por ejemplo, Carnap habla de pseudoproposición o de proposiciones sin sentido, y que la labor de la filosofía consiste entonces en el análisis de la semántica y de la sintaxis del único discurso significativo que sería el científico. Lo voy a escribir esto aquí textualmente. Y esta idea fundamentalmente la propuso Wittgenstein en el Tractatus Lógico-Filosóficos. De hecho, una de las proposiciones, y ya les he mostrado cómo es la estructura del Tractatus, en una de las proposiciones dice justamente, o define ciencia como todo el conjunto de las proposiciones verdaderas, ¿cierto? Es decir, de todos los enunciados, de todas las proposiciones que dicen algo verdadero sobre el mundo, y si dicen algo verdadero sobre el mundo, necesariamente pues, pueden ser verificables, y en tanto que tienen sentido, tienen una estructura que si la descubrimos, se nos va a hacer mucho más claro por qué la ciencia, ¿sí?, se ha convertido en el mejor conocimiento que poseemos, ¿sí? Y así se consolida. Bueno, y la filosofía deja de ser una doctrina para ser una actividad muy específica. ¿Y cuál sería esa actividad? El esclarecimiento del lenguaje, más exactamente del lenguaje de la ciencia. Y se consolida la filosofía de la ciencia como una rama que analiza el método científico y las condiciones de validez de las afirmaciones de la ciencia, ¿sí? Entonces, hay algunas expresiones con las cuales, digamos, el Círculo de Viena mostró con mucha claridad su recelo a esas preguntas fundamentales, como decía Kant, que se hace la humanidad, pero que no es capaz de responder. Entonces, por ejemplo, Wittgenstein decía lo siguiente, como para que lo tengamos más presente. Por ejemplo, una de las proposiciones del Tractatus es esta: la mayoría de las proposiciones y de las cuestiones que han sido escritas en filosofía no son falsas, sino simplemente carentes de sentido. El mismo Maurice Schlick decía lo siguiente: aserciones como realidad absoluta o ser trascendente u otras del mismo género no significan otra cosa que determinados estados de ánimo en particular, pero no dicen nada sobre el mundo. A que básicamente está diciendo que no son más que sentimientos, sí, emociones o intuiciones que uno tiene, y que uno, digamos, de manera injustificada afirma como conocimiento acerca del mundo, ¿sí? Entonces, aquí podemos hablar de sustancia, aquí podemos hablar de, lo pongo entre paréntesis, ese concepto medieval tan clásico, ¿sí?, como el ente más real, ¿sí? Entonces, Dios es el ente más real de todos. Les pongamos esa proposición. Para ellos, una proposición como Dios es el ente más real de todos
bueno, y en última instancia, a qué cosa de la naturaleza que nosotros podemos captar con nuestros sentidos hace referencia, ¿sí? No es una proposición de las matemáticas o de la lógica, porque no se limita simplemente a decir algo del pensamiento. No es un juicio analítico, ¿sí? Sino que pretende decir algo acerca del mundo exterior. Pero, ¿y entonces? ¿A qué hace referencia que nosotros podamos ver, tocar, experimentar? Ah, no, en realidad nada. Entonces no tiene ningún sentido y sencillamente no podemos decir nada verdadero ni falso. Y como esto es así, pues, ¿para qué perdemos el tiempo? Básicamente sería algo así. Y ese mismo principio de verificación va a tener pues varias formulaciones que nos van a ayudar a entender bien de qué va la cosa. Una es la de Maurice Schlick, pues que ya vemos por qué fue uno de los más importantes, aparte de por ser el fundador del Círculo de Viena. Profe, ¿hay manera de que me permita de nuevo ver lo que decía Slick antes de escribir esta? Ok, claro que sí. Entonces, Gracias, permítanme. Profe, venga, pues Sí. respecto a este tema, o sea que en la filosofía antigua, o sea, en Grecia, o sea, que los únicos filósofos verídicos serían los presocráticos menos Parménides. ¿Por qué? Pues porque estudian la naturaleza, en cambio Parménides ya es el que plantea lo del cero, o estoy equivocado. Claro, un concepto como el ser, sí, visto como lo veía Parménides, pues cabría dentro de esa manera peyorativa de entender la metafísica. Para el Círculo de Viena, metafísica, digamos que a partir del Círculo de Viena se creó una tendencia en las universidades anglosajonas de ver la metafísica como algo esencialmente peyorativo, ¿cierto? Como que uno en los años 50 en Estados Unidos, si uno estudiaba filosofía, yo creo que el peor insulto de todos era que a uno le dijeran que estaba haciendo metafísica. Pues era como que le estaban diciendo a uno que estaba hablando pendejadas o cosas sin sentido. Y era así efectivamente en muchas universidades de habla inglesa, sobre todo hasta los años 60, 70 más o menos, y ahí fue que empezó a cambiar un poco la cosa. Pero, por ejemplo, el Círculo de Viena, pues rescata muchas cosas, por ejemplo, de Aristóteles, ¿sí? De Platón quizás no tanto, de Aristóteles, sobre todo de los atomistas, de Demócrito, de las escuelas helenísticas que estaban, digamos, mucho más basadas en el concepto del logos como la razón real del mundo, pero que se ve reflejada en los hechos particulares. Digamos que también con ciertas reservas estaban de acuerdo. ¿Sí? No es que durante 2000 años pues ningún filósofo hizo nada interesante hasta el Círculo de Viena, ¿no? Ellos rescatan muchas cosas de Kant, de David Hume, de Comte, como les mostré, de Aristóteles, pero siempre, digamos, en la medida en que su reflexión filosófica esté asentada en objetos reales, en objetos de la realidad exterior, que, digamos, acepte que existe una realidad exterior objetiva que conocemos a través de los sentidos, aunque no única y exclusivamente a través de los sentidos, ¿cierto? Digamos, en ese aspecto son bastante herederos de la filosofía de Kant, ¿sí? Pues, aparte de los sentidos también, digamos, nos formamos unos conceptos, hacemos razonamientos lógicos que son necesarios, pero el solo razonamiento lógico o el solo concepto no nos puede decir nada acerca de la realidad exterior, ¿cierto? Pero sí consideran que muchísimos problemas de la filosofía que se trataron durante 2000 años partían de un error, eran, digamos, preguntas, problemas filosóficos que nacían muertos, ¿sí? Que en el mismo momento de su nacimiento
ya constituían un error porque empezaban a derivarse de ahí proposiciones que pues no tenían un asidero empírico, no tenían un correlato empírico o experimental. Entonces, les iba diciendo que, por ejemplo, entonces el principio de verificación de Schlick dice lo siguiente. Ya te doy la palabra allí. Una proposición tiene sentido si apunta una proposición tiene sentido si apunta a un determinado estado de cosas que se puede señalar. Y digamos que en su explicación afirma que para saber si una proposición tiene sentido, lo que hay que hacer es definir las palabras hasta llegar a palabras o proposiciones que la única manera de comprenderlas sea señalar directamente el hecho que se está dando. Que de hecho esa es la idea principal de este ensayo de Schlick. El fundamento del conocimiento es un tipo de proposición que solamente se puede entender en la medida en que se señala el hecho que está ocurriendo, ¿sí? Y que en el momento en que dejamos de señalar el hecho que está ocurriendo y escribimos la proposición, ya, digamos, se convierte, como dice Schlick, en un enunciado protocolar que es absolutamente hipotético. Pero eso ya lo veremos en su momento. No se preocupen si de momento no se entiende. O lo que es lo mismo, para Schlick, el sentido, ¿sí? Para Schlick, el sentido es que pueda ser verdadero o falso. Y el que pueda ser verdadero o falso significa que bajo ciertas condiciones se dé o no un hecho. Entonces, Jimmy y después Juan. Muchas gracias, profe. Profe, ¿por qué el Círculo de Viena, a partir de lo que usted nos está diciendo, no toma como en cuenta tanto pues como los planteamientos de Platón? Porque digamos que el núcleo fundamental de la filosofía platónica, que es la noción de idea, pues precisamente por su misma definición en la filosofía platónica, la idea no puede ser algo material, la idea no puede ser algo que nosotros podamos captar con nuestros sentidos. Entonces ya digamos que sería todo lo contrario a lo que precisamente el Círculo de Viena quiere destacar, que cualquiera sea el conocimiento que alcancemos, que en última instancia se remita siempre a cosas reales, en el sentido de naturales, que podamos captar con nuestros sentidos. Entonces una noción como la de la idea platónica no tiene ninguna cabida posible, porque precisamente como Platón quiere trascender o superar lo sensible, ¿sí? En aras del concepto, en aras de la idea, pues es todo lo contrario a lo que pretende el Círculo de Viena. Entonces, digamos que la filosofía platónica, no conozco, digamos, las opiniones particulares de estos filósofos acerca de Platón, pero digamos que si vamos a ser coherentes con la filosofía del Círculo de Viena, pues la noción de idea platónica no tiene sentido. Juan, adelante. Muchas gracias, profe. Listo. Juan, cuéntame. Digamos que, de acuerdo a lo que usted está diciendo, quiero preguntar si entonces para ellos, digamos, las proposiciones serían una mediación entre el pensamiento y lo que se representa en el mundo. Sí, a través de proposiciones es que podemos dar cuenta de nuestro conocimiento acerca de cómo es la realidad, ¿sí? Si nosotros no pudiéramos proferir frases, si nosotros no pudiéramos proferir enunciados, no tendríamos conocimiento básicamente, ¿sí? No tendría sentido algo
como el conocimiento. Es a través de la proposición. De hecho, el mismo Aristóteles lo dice. Lo que más rescata el Círculo de Viena de Aristóteles es sobre todo su lógica, cierta parte de su lógica. La proposición es, digamos, el vehículo por excelencia de nuestro conocimiento sobre el mundo. Es sobre la proposición que nosotros podemos decir si es verdadera o si es falsa, ¿sí? En tanto coincide con un determinado hecho. Entonces, por ejemplo, Schlick es un férreo defensor, y creo que el resto del Círculo de Viena en parte también, de un concepto de Aristóteles como que la verdad, ¿sí? Para Aristóteles la verdad es la adecuación entre un enunciado, una proposición y un determinado estado de cosas, un determinado hecho. Y digamos, ese va a ser el concepto tradicional de verdad que va a perdurar durante más de 2000 años y que el Círculo de Viena va a estar de acuerdo completamente, ¿sí? La verdad como correspondencia entre un enunciado y un hecho, ¿cierto? Si el enunciado corresponde con el hecho o da cuenta del hecho, entonces el enunciado es verdadero. Y si el enunciado no corresponde con el hecho, pero hay un hecho que podamos observar a ver si corresponde con nuestra proposición, pues el enunciado es falso, pero tiene sentido, ¿cierto? Es decir, si yo digo, los gatos tienen 5 patas, el enunciado me está indicando cuál es el hecho con el que debo constatar si esto es verdadero o falso. Y al yo constatar que los gatos tienen 4 patas, pues bueno, consideramos que esta proposición es falsa, pero tiene sentido. ¿Tiene sentido por qué? Porque ya me dice cuál es el estado de cosas en la realidad que yo puedo averiguar para saber si la proposición es verdadera o falsa. Si la proposición no me dice dónde debo averiguar si es verdadero o si es falsa, como por ejemplo la sustancia es la entidad, no me dice dónde debo averiguar ni qué es lo que debo observar, no puedo saber si es verdadera o falsa. Por tanto, no tendría sentido. Camila y después Samuel. Sí. Ah, sí, vio que estaba. Profe, lo que dijo Aristóteles hasta el momento todavía funciona. Sigue Lo siendo que defendido por dicen muchos que- filósofos, sí. Sigue siendo defendido por muchos filósofos. Ha sido muy criticado por muchos otros pensadores, pero ¿De qué digamos manera? que, por ejemplo, que lo que podemos considerar como algo verdadero, no solamente lo consideramos verdadero, digamos, lo consideramos ingenuamente como una adecuación entre el enunciado y el hecho, pero en realidad juegan muchos más factores en la posibilidad de que consideremos algo como verdadero. Por ejemplo, entonces, y aquí, digamos, voy a hablar de una cosa muy diferente a lo que hemos venido tratando. Es, por ejemplo, Foucault, ¿cierto? Michel Foucault. Una persona que se comporta de manera errática tiene una enfermedad mental o está loco y debe ser tratado, ¿sí? Para Foucault, esa verdad o esa proposición la sociedad no la ha aceptado, no la ha considerado verdad porque, digamos, coincida con unos determinados hechos, ¿sí? Como una conducta errática de una persona, sino porque a lo largo del tiempo, ¿sí? Diversos actores, diversas personas, diversas instituciones fueron construyendo un discurso para que se instalara dentro de la sociedad como concepto verdadero que una conducta errática es igual a locura. Entonces, digamos que en esa proposición no solamente interviene experiencias sensibles, sino que ahí remiten pues, discursos morales, discursos políticos, ideologías que se van instalando, relaciones de poder, etc. Entonces, digamos que la verdad para Foucault, verla única y exclusivamente en los términos lógicos de una correspondencia entre el hecho y el enunciado sería un poco como ingenuo, ¿sí? Sabiendo que si miramos más allá nos vamos a encontrar con que hay muchos más factores que hacen que nosotros creamos algo como verdadero. En el caso, digamos, de la psicología, que determinadas conductas no son normales
y responderían a trastornos, enfermedades que por ende deben ser tratados, ¿sí? Ese sería como un ejemplo de crítica al concepto de verdad como correspondencia o como adecuación. Samuel, Tiene ahora sí, mucho cuéntame. sentido. Samuel, ahora sí. Sí, pero una cosita, o sea, digamos que ellos no entrarían en estas categorías filosóficas como lo podría ser el idealismo o el materialismo, ¿no? Porque son como cuestiones anteriores. Pero si tú decías que ellos derivan muchas ideas de Kant, pues tenderían a ser como un poquito idealistas, pero Pero no sí, todo, obviamente. claro, si veían a Hegel como demasiado confuso como para tenerlo en cuenta, pues Sí. ya es como, pues no sé. Ujú. Claro, por eso decía que rescatan de Kant, digamos, especialmente y sobre todo su distinción entre juicios analíticos y sintéticos. Ya digamos de las condiciones trascendentales, quizás podía haber ciertos reparos, no conozco, digamos, esto ya en detalle, pues qué pensaba cada pensador del Círculo de Viena sobre Kant, no lo sé con demasiado detalle, pero sí que pues tanto de Hume como de Kant, incluso Schlick rescata algo de Descartes, algo, pero no todo, ¿sí? De hecho va a decir en una parte que una proposición como pienso luego existo sería una proposición metafísica, sería una proposición sin sentido, ¿sí? Que no dice nada real. Pero considera Schlick que Descartes hizo un buen trabajo al destacar, digamos, los propios pensamientos como un elemento muy importante en la elaboración del edificio del conocimiento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos, cuando digo rescatan cosas o derivan pensamientos de determinados autores, obviamente no de manera completa, ¿sí? No son 100% kantianos, no son 100% empiristas al estilo de David Hume, no son 100% aristotélicos, etcétera, etcétera, sino que van tomando conceptos que, digamos, apuntan a una conclusión que ellos consideran, digamos, es su idea filosófica fundamental, y es que el conocimiento ante todo se ve encarnado en su ideal en la ciencia y en las ciencias naturales. ¿Qué es lo que le ha permitido a las ciencias naturales ser el conocimiento que son? Si averiguamos cuál es su estructura, cuál es su lógica, cómo funciona, cuál es su método, vamos a poder saber todo lo que es posible saber acerca del conocimiento. Y no necesitaremos hablar de la participación en la idea platónica, no necesitaremos hablar de la sustancia aristotélica, no necesitaremos hablar de las ideas innatas, no necesitaremos hablar de un montón de cosas que a la larga no tienen sentido. Es que es bastante extremo que acaben como completamente bueno, no tengan en cuenta la metafísica y en ese sentido ellos como verían algo como la ética, ¿no? ¿Qué sería la ética para ellos? Para Schlick, psicología, como una subrama de la psicología, que a partir del estudio del funcionamiento cerebral en el contexto de juzgar una acción como buena o mala, nos permite entender cómo hace el ser humano para definir lo que es bueno y considerar acciones como buenas o malas. Por eso digo que es un poco extraño, pero es muy interesante ese ensayo y yo lo recomiendo mucho. Se llama, les voy a dar el título aquí en el chat. Se llama, ya te doy la palabra. Listo. ¿Qué pretende la ética? Del mismo Moritz Schlick. Ahora sí, Camila, cuenta. ¿No era Hume el que decía que no estaba de acuerdo con el planteamiento de Descartes sobre pienso luego existo porque es posible que la persona ni siquiera se diera cuenta de su existencia? O sea, que sí se supiera que existía, pero que nunca se habría planteado la idea de si existe, o estoy confundida. La crítica de Hume a la noción del yo en Descartes básicamente es la siguiente. De hecho, el mismo Hume lo dice de una forma bastante graciosa. Por más que busco en mí mismo una
cosa como el yo pienso no la encuentro. Lo que encuentro en mí mismo al reflexionar sobre mi propio pensamiento, lo único que encuentro son ideas, ¿sí? Lo único que encuentro son ideas que corresponden a impresiones, ideas que han sido complejas, que han sido formadas con otras ideas, todas las impresiones que se van sucediendo, pero ninguna idea, ningún conjunto de esas ideas, ningún conjunto de esas impresiones está como anclado a un yo, ¿sí? Dice Hume, por más que busco en mí mismo, no encuentro una cosa como el yo o el yo pienso, ¿sí? Por ende, para Hume, esa sería una ficción de la imaginación, ¿cierto? En tanto, como vemos que todas esas ideas, todas esas impresiones, todas esas vivencias, las he experimentado yo mismo, se pueden identificar con un determinado cuerpo y con una determinada biografía, entonces de ahí derivamos incorrectamente una idea como el yo, ¿sí? Y el Círculo de Viena está totalmente de acuerdo con ese razonamiento de Hume acerca del yo. O sea, una cosa como yo pienso, una proposición, ¿sí? Volvámoslo proposición, yo pienso. ¿Yo pienso qué? ¿O a qué hace referencia? ¿Sí? Bajo los criterios del Círculo de Viena, una proposición como yo pienso, pues digamos que en el mejor de los casos está incompleta, en el peor de los casos no tiene sentido. Camila. Profe, ¿y usted qué opina al respecto de si existe un yo? Digamos que le concedo cierta parte de razón al argumento de Hume, ¿sí? No es una cosa, digamos, a la que yo pueda acceder, ¿sí? No es una cosa que yo pueda encontrar en alguna parte mirando sobre mí mismo, pero no deja de ser cierto que, digamos, todas mis vivencias, todos mis pensamientos, todas mis representaciones, de una manera u otra están, digamos, o pueden llegar a ser, a estar relacionadas con un yo que puede llegar a ser consciente de ellos. Por ejemplo, a mi modo de ver, quien mejor expresa esa cuestión es Kant, en una parte de la crítica de la razón pura, donde dice, el yo pienso debe poder acompañar a todas mis representaciones. De esa frase, digamos, o muchos, digamos, se van a apoyar en ese pensamiento, sobre todo los pensadores de la fenomenología, para considerar que no es que todo el tiempo nosotros seamos conscientes de nuestro yo, ¿sí? De hecho, la mayoría del tiempo nosotros estamos ocupados con ideas sobre cosas que son exteriores a nosotros, ¿sí? No solamente objetos físicos, digamos, cuando uno se levanta por la mañana y entonces piensa en todo lo que tiene que hacer, uno no está concentrado en su yo, uno está concentrado en las cosas que tiene que hacer, ¿sí? En diferentes situaciones que se van a presentar, en las tareas que uno tiene, digamos, uno está siempre dirigido hacia el afuera, dirá, por ejemplo, Jean-Paul Sartre. Pero, digamos que si yo quiero hacerlo, por cualesquier razones, puedo, no como objeto real, pero sí al menos como una forma inductiva de relacionar todos esos contenidos, todas esas vivencias, todas esas ideas que van pasando por uno y decir, bueno, todas estas representaciones, todas estas vivencias son mías, ¿sí? ¿Y en qué sentido son mías? Entonces ahí, digamos, ya puede uno empezar a derivar un concepto del yo, pero digamos un yo que no es como el cartesiano, ¿sí? Que es una cosa que encontramos, digo, aquí está el yo, sino más bien, como decía Ortega y Gasset, por ejemplo, un yo biográfico, ¿sí? Un yo
que simplemente es como la historia de un cuerpo y una mente que se tiene que ver enfrentado a unas circunstancias, a unas vivencias, a unas ideas sobre las cuales en determinados momentos puede llegar a reflexionar, ¿sí? Ese sería como lo más cercano a lo que yo pienso al respecto. Bueno, me quedaron faltando ciertas cosas sobre esta contextualización del Círculo de Viena, pero entonces no, hagamos lo siguiente, para que podamos estudiar con detalle y comentar con detalle este ensayo de Schlick, dejémoslo hasta aquí por el momento. Igual yo creo que ya lo que se podía decir de más fundamental sobre el Círculo de Viena ya se dijo, y el miércoles pues ya nos dedicamos a comentar con detalle este ensayo y a ir viendo pues cómo se relaciona con todo lo que hemos dicho hasta ahora en esta contextualización. Mi recomendación, pues ahora que les he contextualizado, vuelvan a leer el ensayo de Schlick y consideren si mejoró, empeoró o si igual después de su comprensión, después de la clase de hoy. Entonces, no siendo más, muchachos, nos vemos el miércoles. Feliz tarde para todos. Gracias, Profe, profe. muchas gracias. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Feliz almuerzo. Gracias, Gracias, profe. profe. Estén muy bien, chao. Profe, lo que pasa es que la clase está carnuda. Toda la filosofía de la ciencia es carnuda, toda, completita. O sea, Mucho nos esperan unas sesiones muy interesantes. Está bien. Que descansen. Siempre quedaron muchas cosas pendientes. O sea, es bastante amplio el tema. Muchas gracias, profe.